Bienvenidos a Watch Muy Español, yo soy Beto y el día de hoy veremos nuestras elecciones para el top 10 de los giros de trama en la vida real que cambiaron nuestra historia para siempre. Watt's invention would transform almost every aspect of human life and drive the world into the modern age. Or conceded, and Bush was awarded the electoral votes and declared president. The news hit Europe like a bombshell. The devil, his enemies said, has been unchained. Para esta lista veremos los giros de trama inesperados y otros acontecimientos que tuvieron un gran impacto en la historia. Si olvidamos alguno en nuestra lista, no dudes en hacérnoslo saber en los comentarios. Número 10. Gengis Khan es rechazado. Khwarezmia era un imperio que abarcaba gran parte del actual Afganistán e Irán. A principios del siglo XI, Gengis Khan se puso en contacto con ellos y trató de establecer un acuerdo comercial y una posible alianza. He looked west to develop trading links. He sent ambassadors to Persia. Pero entonces comenzó la falta de respeto. Una caravana de 500 personas que llegó por parte de Khan fue capturada y asesinada con la aprobación del sultán, y otros embajadores que llegaron para liberarlos también fueron ejecutados. The Sultan had fundamentally misjudged Genghis Khan's character. En respuesta, Gengis interrumpió sus ataques a China y pasó 3 años acabando con el imperio Khwarezmian, matando a casi 2 millones de personas, es decir, cerca de una cuarta parte de su población. La conquista provocó la caída del imperio y fue un paso importante para las posteriores campañas mongolas hacia el oeste. The extent of the bloodshed in Persia was without precedent. Número 9. Japón gana la guerra ruso-japonesa. A principios del siglo XX, tanto Japón como Rusia tenían intenciones de conquistar Manchuria y Corea. A pesar de que la nación isleña era mucho más pequeña y de que trató de negociar desde el principio, Japón se las arregló para sacar lo mejor de Rusia en el posterior conflicto que duró año y medio. Considerando el estatus de Rusia como gran potencia en ese momento, el resto de las naciones de gran nombre se sorprendieron de que Japón lograra la victoria. Su triunfo no solo le abrió las puertas a nuevas conquistas en Asia continental, que jugarían un papel importante en su imperialismo durante el siguiente medio siglo, sino que la derrota de Rusia también sembró las bases para la Revolución Rusa de 1905 y el surgimiento de la Unión Soviética. Número 8. Las desastrosas consecuencias de la Revolución Industrial. La Revolución Industrial lo cambió todo. Britain needed a new source of fuel. Coal. El desarrollo de nuevos procesos de fabricación y fuentes de energía creó prácticamente el mundo moderno tal y como lo conocemos hoy, con importantes cambios en todo, desde la tecnología hasta las normas sociales. Sin embargo, todas estas innovaciones también tuvieron muchas consecuencias imprevistas. Watt's invention would transform almost every aspect of human life and drive the world into the modern age. La más perjudicial ha sido, sin duda, el aumento de la contaminación en todo el mundo, que ha tenido un efecto drástico en el medio ambiente. Y aunque el nivel de vida ha aumentado en algunas partes del mundo, en otras la revolución industrial no ha hecho más que aumentar la brecha entre ricos y pobres. Within 25 years, the majority of British people lived in cities. Número 7. Un error discursivo hizo caer el muro anticipadamente. This wall is built to be permanent, intimidating, and deadly. La creación de una barrera física entre Berlín Oriental y Occidental, así como entre las zonas este y oeste de Europa, era una idea que probablemente estaba condenada desde el principio, pero el momento en que se aseguró la caída del muro de Berlín fue bastante inesperado. En 1989, el portavoz de prensa de Alemania del Este, Günther Schabowski, se dispuso a anunciar una disminución en las restricciones de viaje entre el oeste y el este, pero no había sido informado de los detalles antes de emitir el mensaje. For the first time, East German citizens can travel abroad freely. A journalist asks him when. He answers, at once. Aunque el plan era ponerlos en práctica al día siguiente, Schabowski, que lo ignoraba, dijo a la prensa que empezaban inmediatamente, lo que provocó una avalancha de gente que cruzó, lo que hizo que los guardias se vieran desbordados y que el público acabara destruyendo el muro. If anyone had told me I'd see this damn wall come down in my lifetime, I'd have said they were crazy. Número 6. Los tratados de paz preparan el territorio para más guerras. El Tratado de Versalles se suponía que iba a garantizar que la Primera Guerra Mundial fuera realmente la guerra para acabar con todas las
guerras. Sin embargo, en lugar de eso, sembró las bases para que hubieran más. Los términos exigían que Alemania cediera territorio, restringiera sus fuerzas militares y pagara costosas reparaciones por la destrucción que había provocado la guerra. Esto fomentó el resentimiento alemán que Hitler utilizó para tomar el control del país y llevarlo a otra guerra mucho más grande, la peor de la historia de la humanidad. Y a su vez, las secuelas de la Segunda Guerra Mundial provocarían la Guerra Fría, así como conflictos en Oriente Medio y Asia. Resulta bastante irónico que un tratado de paz provocara tanta violencia. Struggling in 1919 with the very same problems we still can't resolve today. Número 5. Gore pierde, Bush gana. Las elecciones presidenciales de 2000 en Estados Unidos fueron una de las más polémicas y trascendentales de la historia moderna del país. When the polls finally closed in Florida, the results were just too close to call, which automatically triggered a recount by machine. Y aunque todos sabemos que George W. Bush acabó siendo presidente, Al Gore fue declarado ganador de Florida por las principales cadenas de televisión a primera hora de la noche, basándose en los datos de las encuestas de salida. Gore conceded, and Bush was awarded the electoral votes and declared president. En última instancia, las elecciones se redujeron al estado de Florida. Las controversias giraron en torno a las boletas rechazadas y los recuentos, pero al final fue necesaria una decisión del Tribunal Supremo para solucionar la controversia. A pesar de que Gore había obtenido más votos populares que Bush, George había ganado Florida y por lo tanto la presidencia. Y esta decisión probablemente cambió el curso de la historia de los Estados Unidos. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Número 4. Prusia es salvada por un admirador. Aunque la Guerra de los 7 años que comenzó en 1756 se recuerda principalmente por ser un conflicto entre Gran Bretaña y Francia, muchos países europeos tomaron partido, y Prusia ayudó a Gran Bretaña al tiempo que intentaba expandir su propio territorio. Las cosas no pintaban bien para el reino hasta que murió la zarina Isabel de Rusia. Su sobrino Pedro III, nacido en Alemania, era un gran admirador de Federico II de Prusia, y Rusia se retiró de la guerra y firmó un tratado de paz con ellos, salvando a su ídolo y al país de una ruina segura. Sin este acto, probablemente Prusia no habría sobrevivido lo suficiente como para unificar a Alemania. Las acciones de Pedro también provocaron que fuera derrocado por su esposa Catalina, más tarde llamada Catalina la Grande, que inauguró una época dorada para Rusia. Número 3. El regreso de Napoleón. A pesar de ser un gran comandante militar, Napoleón perdió a lo grande en Rusia. Esto permitió que una coalición de aliados lo llevara a la derrota, obligándolo a renunciar y llevándolo al exilio a la isla de Elba en el Mediterráneo durante 1814. Still a sovereign, this would be his new palace, where he was expected to spend the rest of his life. Sin embargo, menos de un año después, el antiguo emperador escapó de su prisión y regresó a París con pocos hombres para empezar. Sorprendentemente, consiguió vencer a todos los ejércitos franceses enviados contra él, aumentando sus fuerzas y retomando su trono con poco derramamiento de sangre. The news hit Europe like a bombshell. The devil, his enemies said, has been unchained. Por supuesto, fue derrotado de nuevo 3 meses después, más o menos, pero ¿cuántas veces volvió el tirano derrotado? Instead, they sent him back into exile. This time, they took no chances that he would return. Número 2. Los árabes derrotan a bizantinos y persas. A principios del siglo VII, el imperio sasánida de Persia y el bizantino se enfrentaron en una guerra de 30 años, uno de los muchos conflictos entre ambos rivales. Sin embargo, nadie en aquella época podía predecir que estos dos impresionantes imperios serían conquistados por un ejército árabe que llegó desde el sur. Es cierto que 3 décadas de guerra habían desgastado a ambos, pero seguían siendo grandes potencias y las fuerzas árabes eran las menos favorecidas. Sin embargo, triunfaron gracias a sus tácticas superiores y a la conversión de sus enemigos a su nueva religión, el Islam. La conquista acabó básicamente con los últimos restos del Imperio Romano y la cultura persa ejerció una gran influencia sobre el Islam en el futuro. Antes de llegar a nuestra selección número 1, aquí hay algunas menciones honoríficas. La brutal venganza de la gran princesa de Kiev. Los enemigos de Olga esperaban una viuda mansa, pero ella los derrotó a todos. Doble agente español. Juan Puyol García fingió ser un simpático nazi, pero los engañó para facilitar el día D. Codenamed Garbo, a Spaniard working for MI5, but who German intelligence officers believed was working for them. Los experimentos psicológicos de Harvard crearon el Unabomber. A Ted Kaczynski se le rompieron sus creencias y más tarde construyó nuevas explosivas. At Harvard, Kaczynski was one of 22 student volunteers picked to take part in a personality study of gifted undergraduates. El segundo intento de los asesinos ayudó a lanzar la Primera Guerra Mundial. El chofer de Francisco Fernando se equivocó de camino y los asesinos terminaron el trabajo. In all fairness to Leopold, he didn't know the exact route. No map, no GPS. He made a mistake and turned onto the wrong street.
Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ver más videos. Número 1. Hitler ataca a Rusia. A pesar de que tanto Adolf Hitler de la Alemania nazi como Joseph Stalin de la Unión Soviética firmaron un pacto de no agresión, él fue el primero en lanzar un ataque sin precedentes contra Rusia años después. He was instigating a mental duel with Stalin, which over the next 2 years would decide the destiny of the Second World War. Con el nombre en clave de Operación Barbarroja, Hitler comprometió millones de tropas en la invasión, más que a cualquier otra fuerza en la historia. Hitler had finally made the momentous decision, a war on 2 fronts. The very thing he'd sought to avoid when he first made his pact with Stalin. La invasión fue devastadora tanto para los atacantes como para los defensores, con millones de muertos tanto en combate como en asesinatos por parte de los nazis. Sin embargo, en última instancia, la apertura del frente oriental resultó muy costosa para Hitler, ya que llevó a los rusos a la guerra contra él y dividió su atención, contribuyendo masivamente a la pérdida final de la guerra para Alemania. Si hubiera aguantado, quién sabe cómo habría acabado la guerra. His decision to attack Russia signed the death warrant of his own dreams of empire and of European imperialism in general. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver más videos.